Chavales, vamos a reaccionar a la final. Perdón, follower. A la final, no lo va a ver nunca, da igual. A la final del regional de Portland, que fue el primer torneo, digamos, oficial de Pokémon. Así que chicos, de Pokémon en 2024, con Regulation F. Así que chicos, vamos a verlo. Vamos allá. Ok, este es el equipo con el que iba Chupa Cross. Ok, tenemos a Ogerpon, Dragonite, Dondozo, Chienpao, Glimora, Tatsugiri. Ojito, Dondozo, Tatsugiri otra vez en una final. Dupla muy conocida, Dragonite, Chienpao, Glimora para Flutterman, está claro. Y Ogerpon, que es un poco de todo, ¿no? Tanto que pega como que se cubre, como que te redirecciona. Así que, equipo muy bueno. Y vamos a ver ahora el equipo de Alex, creo que se llama el otro. Que tenemos aquí Dragonite, Chienpao, misma dupla. Flutterman en este caso, Raging Ball, Entei y Ogerpon, pero el de tipo agua. Así que equipos muy buenos. Dupla Dragonite Chienpao se repite. Creo que va a ser un combate muy guapo. Vamos allá. Aquí tenemos los dos equipos, chicos. Están eligiendo ahora mismo el team. Y ahora pues empezará el combate, digo yo. Me parece muy interesante que en el primer torneo oficial Raging Ball haya llegado a una final, me parece muy guapo. Por cierto, empezamos con Flutterman Chienpao. Vale. Glimora Dozo. Empieza bien Chupa Cross, ¿no? Bueno, el Chienpao con hielo. Bueno, vamos a ir viendo a ver qué tal. En principio Dondozo no está tan incómodo ahí. ¿Sí? Sludge Bomb al Chienpao. ¿No le renta quizás meter mejor a Tatsugiri? ¿No lo habrá cogido quizás? ¿No lo habrá piqueado? A ver, lo bueno de Dondozo es que puede funcionar con Tatsugiri o sin Tatsugiri, pero tipo hielo, lo he dicho. Vale, mitad de vida de Glimora. Púas tóxicas en el campo. Bueno, no está mal. No empieza mal, ¿eh? Shadow Ball, la doble. ¿La aguanta? No la aguanta. No lo aguanta. Wave Crash. A la mierda el Flutterman. Pero yo creo que quizá le hubiese rentado mucho meter al... Oh, qué guapo esto. Creo que hubiese rentado mucho meter al Tatsugiri, ¿verdad? Porque si lo mete, la habilidad saltante que lo ataque, que si no recuerdo mal, o sea que no sé. Pero bueno, Glimora, inaudito, o sea, no ha hecho nada. Dragonite Chienpao. Dragonite era normal. Dragonite era normal con Tera. Eso, con Tera normal, perdón, con String Speed. O sea que muy peligroso. Ice Spinner. Yo aquí iría Sacred Sword al Chienpao, y me la pela, la verdad. O incluso Tatsugiri y golpetazo al Dragonite tampoco es mala, Protege el Dozo. Vamos a ver. Estamos viendo desde el punto de vista de Chupa Cross, ¿vale? Por cierto, los dos han llegado con un 12-2. Por lo tanto, son... Yo creo que es una final muy pareja. Se protege el Chienpao. Ha hecho creo que doble protect, ¿no? Y se protege el Dozo. No ha hecho Tera el Dragonite, ojo. Stream Speed al Pao. Entiendo, al Dozo. ¿Y el otro Pao? Sucker Punch. Hostia, como se la ha jugado, ¿no? Porque si en Pao si hubiese hecho Ice Spinner, se funde al Dragon. Ahora se va a hacer Tera. Yo haría Tera, es que si no hace Tera, el Chienpao te come. Picking up some valuable priority damage onto this team. I think it's going to be really interesting to see where Chupa goes from here. No es mala quizás meter a Tatsugiri y hacer order up, yo creo que no es mala. Into Tatsugiri while doing the ghost terrestrialization, but that once that play's been done once in front of an audience that must have included o incluso Alex, terremoto. you have to wonder if you're willing to take that risk again. Por si hace Tera. Pasa que claro, si no hace Tera, tienes al Dragon ahí tan tranquilo. Vale, esta no es mala, esta jugada yo la que veo más clara ahora mismo. Pero parecía el combate mejor para Chupa Cross, con el Glimora. Pero, vale, empieza ante la habilidad. Entonces yo creo que antes, en el turno anterior, le hubiese venido muy bien hacer el cambio, ¿no? Juraría. Pero bueno, en el primer turno me refiero del combate. Quitar el Glimora, metes a Tatsugiri. No sé. Vale, todo se sube. O sea, Dondozo ahora mismo está muy roto. Este lo aguanta bien. Ni mitad de vida. El Pao te mete el Sucker Punch. Lo falla. Lo falla. Claro, si es que era eso en el primer turno. Era eso en el primer turno. Wave Crash. Ha ido con Wave Crash.
Yeah, so once again, a turn where both players are breathing a little bit. ¿Por qué ha ido con Wave Crash? No lo entendí. Ah, pues se hacía Tera, ¿no? Pues, pero igualmente ve con... No sé, yo aquí no lo he visto, ese turno. Wave Crash, yo me esperaba que iba a ir con Order Up. Yo hubiese ido con Order Up, la verdad. Porque si hace Tera igualmente le va a quitar bastante vida. Pero claro, bueno, yo soy yo y ese tío pues ha llegado a una final, ¿no? Y desde aquí fuera se ve todo muy fácil. Hace protección. Extreme Speed y el Chimpa que ha ido con Sacred Sword, Espada Santa, entiendo. Que por cierto, Espada Santa ignora los busteos, o sea que en defensa, así que ahora mismo el Dondozo creo que cae. Si hace Tera, tiene Tera planta por Amungus, ¿no? Creo que es Tera planta por Amungus. No lo veo, de hecho, No, no, muerto. Muerto el Dozo, muerto el Dozo. Sí. Muerto el Dozo. Sacred Sword. Sí. Tiene Tatsugiri Scarf, eso sí es verdad. Y al Pao con la el Pao con la banda Focus todavía perfecta, o sea que quizá ni tan mal. Lo que no sé si el Tatsugiri aguanta un Sucker Punch del Pao. Icy Wing y golpear quizás. Pero el Sucker Punch, yo creo que no aguanta Tatsugiri un Sucker Punch. Juraría que no. No estoy muy seguro, pero yo creo que no aguanta Tatsugiri un Sucker Punch, pero ni loco. Voy a hacer Icy Wing, obviamente, esa jugada está clara. Yo haría... bueno, clara, yo haría... Tira a cero. No, Tera hielo. Moody Water. Vamos a ver si le funciona, pero no sé, por cierto, no sé quién gana este combate. No sé, o sea, no sé quién gana el torneo, pero no termino de ver. No sé. Chupacross creo que quizás está jugando como muy al overpredict, quizás, ¿no? La sensación que me da. La sensación que me da. Ojo, pero no lo conozco, no sé cómo juega ni nada. Extreme Speed. Steel resisting Street Speed, but not when there is a critical hit. And follow-up Sucker Punch means Chuppa's Terra is wasted in Game 1. Now it's just the focus as Chien-Pao. Y no ha hecho Tera a Dragonite en todo el combate, ni delante del Chien-Pao, Ni delante del Chien-Pao, Se la ha pelado todo, Sí, igualmente, yo creo que ni siquiera el Icy Wing valía de algo, o sea que... Tiene doble dragón, por cierto, Tiene doble dragón. El Alex Underhill tiene tanto a Raging Ball como a Dragonite, Ya ha perdido, así que primer combate 0-1. 0-1 para Alex, ojo, 0-1 para Alex. Yo no daba tanto por Alex, en este combate. No sé, me pareció... Creo que la jugada de Chupacross, no sé, creo que las jugadas de Chupacross eran otras, obviamente, si no hubiese ganado. Pero Tera Agua, bueno, ya podía haber, o sea, pueden hacer... Bueno, saca información importante, Tera Agua Raging Ball. Tera Agua Raging Ball. Eso quiera que no, es importante. Es Extreme Speed y Raging Ball pega, o sea que... O sea, te mete Thunderclap, o sea que creo que el Chien-Pao no va ni a atacar en el siguiente turno. Thunderbolt. Bueno, igualmente se hace Sucker Punch, igualmente no vas a debilitarlo, así que... Vale, este combate lo ha ganado Alex. Este combate lo ha ganado Alex. Está intentando sacar un poquito de información Chupacross, por eso no se ha retirado. Por sacar un poquito de info, que siempre es valiosa. Por cierto, se mueve la cámara. Está muy bien, está muy bien. Pero... Extreme Speed, más de mitad de vida. Sucker Punch, mitad de vida más o menos. Y Thunderbolt, debilitado. Vale, pues voy a pasar un poquito hacia adelante, ¿vale? Voy a pasar un poquito hacia adelante, pero ojo Alex, parecía que no tenía tan buen matchup, pero no sé, la sensación que me dio es que no tenía tan buen matchup, pero ha jugado muy bien, tío, sobre todo delante del Pao. Cuando se queda delante del Chien-Pao sin hacer Tera al Dragonite, es como diciendo, te estoy leyendo, ¿sabes? Estoy viendo por dónde vas. O sea que la cara que tiene el cabrón, como diciendo, me lo estoy follando. Le he pegado una folla. Bueno, en fin. Sí, esa doble Glimora. Que sí que es verdad que fue un intercambio, ¿no? Porque fue Fruitman por Glimora. Pero luego aquí... Yo creo que aquí, por ejemplo, en este turno... En el primer turno del combate, sinceramente creo que era Glimora por Tatsugiri,
llega a hacer eso, yo creo que el combate lo tiene muy encarrilado. Glimora por Tatsugiri y Terremoto, por ejemplo. Es una buena opción. Pero yo creo que hacía doble KO. No, doble KO no. O sea, toca mucho al Fluttermane, toca mucho al Shenpao y no te tumban en el siguiente turno, vuelves a hacer Terremoto y te quitas estos dos del medio. Y ya te quedas con Raging Ball Dragonite contra Glimora, Tatsugiri y Dondozo y Shenpao. Yo creo que quizás hubiese sido mejor opción, pero bueno. Yo no soy jugador profesional, o sea, pues, en fin. Desde aquí fuera se ve todo muy fácil y se ve en plan... Y es como un cuñado, soy como un cuñado, ahora mismo soy un cuñado de Pokémon. Vale, 0-1 para Alex. Tú has hecho, Vale, empezamos el combate. Qué duro es llegar a una final y perderla. Pero joder. Vale, Shenpao, Dondozo y Fluttermane con Overpong. Fluttermane Ogerpon, ni tan mal. Va a hacer Follow Me, va a hacer Protect, doble Protect. Bueno, ha tenido el Ogerpon para tener quizás un poco más sencillo el Dondozo, no entiendo. Protect. Todo el mundo se va a proteger aquí, ¿Te imaginas que haga Protect, Spike y Shield Protect? Mejor turno de la historia. Protect. No va a hacer Spike y Shield. Y va a pegar, ¿no? Con Hornsleech al pao, Al pao. Normalmente Tatsugiri llega a hacer Terremoto, quizás. Mete Giri. Tera Planta. Wave Crash al Flutter. No. ¿Y si te hace Follow Me, cabrón? ¿Y si te hace Follow Me, cabrón? Es que te va a hacer Follow Me en este turno. Y le va a hacer puto Follow Me. ¿Qué está haciendo? Vale, Commander, sí. No sé si Dondozo Tatsugiri sigue estando igual Terremoto o no, A ver, ha llegado a una final de un torneo, entiendo que sí, pero va a hacer Follow Me. Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. O sea, me jodas. Ahora sí no hace Follow Me. Tera. Vale, Tera Planta, claro. Vale, viene ahora el Tera. Pensaba que era la Tera de Fluttermane o algo. Vale, Tera Planta, pero el Follow Me no lo ignora, ¿no? Yo creía que no, o sea, Follow Me no se ignora aunque tengas el mismo tipo. ¡Han hecho Follow Me! ¡No ha hecho Follow Me! ¡A la mierda! No ha hecho Follow Me. Al Alex este se la ha pelado todo, se le da igual todo. Vale, cabrón, era Follow Me y ya está. Quizás pues se esperaba el order up, quizás, ¿no? En el... Bueno, puede ser, pues. Ahora sí que es verdad que el Pao lo tiene easy, O sea, me refiero a Ice Spinner, y que te dio bastante vida. Ahora va a hacer Terremoto. Yo diría con order up, No sé, tampoco tienes... Terremoto hace daño a los dos, pero a Ogerpon no le va a quitar mucho. El Ogerpon tiene pinta de ser defensivo físico que flipas. Into Chien-Pao or Ogerpon or just Earthquake for some spread damage across the board. Got the really important wave crush in that prevented Fluttermane from ever getting a single attack off. This is now a grass type on Dondozo, so this Ice Spinner is super effective, but of course the boost to its defenses means Rocky Helmet. Such an absolute order unit up on the field. There's the order up. No lo mata. Ogerpon, bringing it down relatively low and giving Dondozo an attack increase. Ivy Cudgel is resistant to Dondozo, even though it's ineffective. It gets the crit, and Dondozo's down. Hola el crítico. Hola el crítico. A ver, igualmente si no saltaba el crítico, al siguiente turno estaba muerto. Pero estaba muerto. Pero el Tatsugiri golpeaba, ¿no? No, yo creo que no. O sea, de hecho, bueno, sí. O sea, el crítico así no ha contado tanto en verdad, porque yo creo que sin par el siguiente turno hubiese debilitado a Dondozo, así que no tenía tampoco tanta importancia. Aquí Dragonite Stream Speed no es mala, No es mala, Stream Speed al Pao. Y con el Giri Dragon Pulse al otro, ¿no?
Right, so how Len is explaining it, for those who don't know, the Tatsugiri, if Dondozo is knocked out in the middle of the turn, Tatsugiri will come back onto the battlefield and then be targetable for the following attacks. So sometimes you can actually, anticipate knocking out Dondozo and then going for a super effective attack or a strong attack at least into what will become the Tatsugiri slot. Yo creo que se puede llamar aquí la doble kill, ¿no? Quizás seguramente puede que proteja al Pao. Puede que proteja al Pao. Y para meter quizás a Dragon A en el siguiente turno. Le va a hacer la doble. Yo lo hubiese hecho al revés, tío. Es que si te haces Picky Chill te quita vida al Dragon A. ¿Entendéis? Follow me. Follow me from Oakmont Wellspring will redirect attacks away from the Chien-Pao. Vale, al final hubiese salido como él ha hecho. O sea, yo hubiese hecho lo contrario, pero al final hubiese pegado el Steam Speed al Lower Pong y el Draco Meteor al Pao que falla. Ah, no falla. Vale, pero... There you see the value of that chip that the Dondozo was able to muy seguro, After taking the KO on the Fluttermane, it didn't get any super significant, like, one-hit KOs or 50% damage, but it put Ogerpon low enough Gana con Raging Ball, yo creo. The extreme speed was able to KO Ogerpon, and it broke the focus sash on Chien-Pao. El Draco Meteor ahora tiene el ataque especial a la mitad del Tatsugiri. Igualmente tiene un Pao detrás, o sea, tiene un Pao con Sash. Yo no cambiaría, porque va a cambiar, yo no cambiaría. Para cancelar el combate. Y 1-1. 1-1, chicos. Combate final. Vamos a dar un poquito para adelante. Esta es la replay, que siempre salta por aquí. Y vamos a ver el último combate. Se decide al final uno para una victoria para cada uno. It's all going to be settled here in game 3 between Alex Underhill and Chup across the fourth. Chien-Pao on both sides, followed up by a Fluttermane for Alex and the Gamora on Chuppa's side. Yeah, so for the first time we see Chuppa not lead Dondozo. He's got 2 attackers out on the field against 2 attackers from Alex's side. All Sacker, yo haría Sacker Sword al Pao y a tomar por culo. We've also seen the relationship of the Chien-Pao and the Fluttermane. Ah, pero te puede pegar Sacker Punch a tu Pao y te pegan a ti, onto the Fluttermane. No protege el Pao ahora, No, not KO and KO, but it's not something Alex probably wants to allow happen. Sucker Punch. But it's not necessarily going to be stopped. The Sucker Punch and the Chien-Pao is just some chip. And Chuppa's focus sash is broken. Dazzling Gleam takes out Chien-Pao. You're not going to be able to knock out Fluttermane because Chien-Pao por eso digo yo, que haga Sucker Punch al Flutter y creo que Sucker Punch del otro Pao falla. Entonces ahí pues te podría haber llevado Flutter, ¿sabes? Y te quedas con tu Pao con Sash. Que bueno, a un PS, que bueno, algo. Loses the Chien-Pao without getting really any value out of it. The Sucker Punch coming in there ahora. That the slower no sé, chicos, yo no he terminado de verlo, Chien-Pao on the other side goes down without getting an attack off. Llamadme loco, pero Gamora doesn't have the best response to it. It can't do that much damage to Fluttermane on the higher special defense side, but it also pivotally doesn't use the Meteor Beam into Chien-Pao, so it doesn't put Chien-Pao at the focus sash. That means that Chien-Pao can actually still land and attack into this Dondozo without KOing itself. So it's very significant that there was only the Sludge Bomb and not the Meteor Beam. And this is the kind of advantage. The one Pokemon up already when Dondozo is forced onto the field, and maybe then Tatsugiri following up to be forced onto the field, and the Dondozo mode committed to. There's a small advantage that stems into a bigger one if you can continue to put pressure onto Dondozo as Chuppa commits to Tatsugiri coming onto the field this turn. Yeah, it is time for Chuppa with his back against the wall to activate the Commander ability, putting all of his hopes of winning this regional into Dots. Pero va a perder mucha vida, ¿no? El Pao. He has +2 to all of his stats. El Pao le va a quitar bastante vida igualmente, ¿no? Of Alex's Pokemon. Remember, the Ogerpon could potentially be in the back. He's got to be aware of that if you are Chuppa. But the Rocky Helmet does some solid damage back to Chien-Pao. Earthquake is the choice that will be enough to take out Chien-Pao, but not enough for the Fluttermane. Alex nodding his head, agreeing with that move. Meaning Moonblast goes into that slot. ¡Crítico!
Crítico. Crítico al dozo. Crítico al dozo, a la mierda. Crítico al dozo, a la mierda. O sea, pero a la mierda, literal. Meteor Beam. Meteor Beam. ¿Y qué vas a hacer? ¿Teracero? Ahí sí vino algo. Nah, pero igualmente está hecho ya. Es Scarf, eso sí, pero bueno. El Extreme Speed no lo aguanta Tatsugiri. Vale, teratipo tipo acero. Dragonite Tera normal. Extreme Speed, probablemente. Protección. Extreme Speed, aquí lo tenemos. ¡Oh, lo aguanta! Ojo, Moody Water falla. ¿Ha fallado? ¿Te imaginas que falle? No, no falla. Vale, pero no le quita mucho. Meteor Beam lo aguanta porque ahora es neutro. Yeah, this meteor beam is going to go into Dragonite. It is so crucial for Choppa that this KO, and it does, evens the game at it unable to protect. Ojo, Raging Ball. When one priority move goes down, another priority move takes its place. Mortal That's what's Spin. so strong about this composition from Alex is they're just pero le pega Thunderclap. Now you can just Thunderclap. Tatsugiri has a choice card. It can't do anything but attack. Le pega Thunderclap, claro. It can do Y el whatever Flutter ahora que hace. Shadow Ball. Le quita más de mitad de vida. Nah, pero Mortal Spin, pero nada. Lo envenena. Sí, pero nada, perdió. ¿Le va a estalear? ¿Le va a estalear? ¿Ha intentado está intentando estalearle? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es bomb. No debilita. Thunderclap. Ah, bien. Pues chicos, esta ha sido la final del regional de Portland. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Un besito. Me tengo que ir corriendo. Os quiero mucho.